Listo. ¿Cómo está mi reina? Que tenga usted muy buen día hoy, miércoles, ombligo de semana. Y ahora en nuestra transmisión, déjeme me muevo un poquito aquí para podernos ver mejor en Instagram. Saludos por Instagram, saludos por Facebook. Y bueno, está con nosotros José Luis Amarripa. Usted lo pidió, lo tuvieron los viernes. ¿Cómo les fue de programa? Regular, más o menos. Digo, tuvimos ahí unos problemas Fallos técnicos. técnicos, no Sí, te preocupes. de repente nos vimos de ¿Qué te cabeza, de pasa? repente no nos vimos. Luego, con esto de que no hay cortes comerciales, la verdad es que el formato, ¿no? Sí nos quedó medio espantoso. Ahí por ahí nos dieron unas críticas bastante constructivas que de repente empezamos a hablar de una cosa y luego de otra, pero va a mejorar la situación. Nada más es el cambio de formato. No, pero muy bien, muy bien. Yo los vi y bueno, estuvo simpático, pero esto nos pasa a todos. Sí. A mí me pasaba al principio de pronto de cabeza y cuestión de acostumbrarnos únicamente. Y bueno, hoy viene José Luis con nosotros, lo cual agradezco mucho, José Luis. El tema de la semana hemos estado hablando acerca del duelo de los padres, de qué nos pasa a nosotros. ¿Cuándo puedo contestar? Tenemos aquí el teléfono de la oficina. Es más, le voy a dar el WhatsApp, pero no me llame a la oficina, al WhatsApp, porque no le puedo tomar la llamada. Es 333-450-8888. Y bueno, le estaba yo comentando, esta semana hemos estado platicando sobre la muerte de los padres. Ayer hablábamos de toda la reorganización que se daba entre los hermanos, ¿no? Cómo cada uno va llevando lleva un rol y cuando los padres mueren, pues se tienen que hacer ajustes en ese rol. Desde el psicoanálisis, ¿por qué? Digo, cuando nosotros tenemos una pérdida, por supuesto que hay esta fase de duelo, ¿no? Pero cuando mueren los padres, lo primero que refiere el paciente es la sensación de estar completamente perdido, ¿no? Como una confusión. Algunos pueden tener un duelo sano de un tiempo prudente, 1 o 2 años, pero hay personas que no lo pueden pasar ese duelo, que queda como atorado el duelo. Es una cosa curiosa porque cuando hablamos de duelos, sí, no me escucharé, Sí, me escucho mejor. Cuando vamos hablando del duelo, hay personas que piensan que les va a durar un mes la tristeza o 6 meses. Ya por ahí se hizo el estándar de la industria, ¿no? Que es un año más o menos, de 1 a 2 años lo que te dura la tristeza. Pero tendríamos que ponernos a analizar realmente cuándo te debería de dejar de doler haber perdido a una persona tan importante como uno de tus padres. He visto personas ya a sus 90 años que cuando empiezan a hablar de sus padres, imagínense hace cuánto murieron sus padres, ¿no? Todavía se les rasan los ojos. Y esto no quiere decir que sea un duelo patológico, porque hay que entender la importancia de estas personas en nuestro desarrollo, en nuestra vida, en nuestras decisiones, no nada más en nuestra infancia. Todo el tiempo que estuvieron con nosotros fueron una influencia grande para cómo nos íbamos moviendo. Entonces, el que haga falta una de estas personas, el que ya no esté, va dejando pues un hueco inllenable, ¿no? Es una cosa similar tal vez a lo que a veces se va hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando muere un hijo? ¿No? Que se dice que es el duelo más horrible, como si tuviéramos un duelómetro, ¿no? Decimos, lo que duele más, la verdad es que no podemos saber lo que duele más porque el dolor es una cuestión subjetiva para cada uno de nosotros, ¿no? Depende de la referencia que vayamos tomando. Pero acá el asunto es que es irreemplazable esa persona y dependiendo de su nivel de importancia en nuestra vida, es la cantidad de energía libidinal que pusimos sobre de ellos. ¿Qué quiere decir esto? No es que nos estemos poniendo esotéricos, sino todo nuestro afecto está depositado en una persona y la expectativa de que ese afecto vuelva a nosotros. ¿Ve? Cuando tenemos un hijo, le damos cariñitos, le damos comida, le damos todo lo que podemos y cuando muere, ¿dónde queda todo eso, no? Es como si quedara flotando. Y ese es exactamente el proceso de regresar ese afecto a nosotros. Es lo que se vive como un duelo. Otra vez, no porque nos pongamos esotéricos, sino porque se reacomodan esos afectos. Porque intentamos relanzar otra vez nuestro deseo. Ay, cómo me gustaría ir al parque con mi hijo. Uf, no está. Y eso tiene que regresar a nosotros.
Ahí hay todo un orden de cómo van sucediendo estas cosas y hay puntos que no se van a sanar. Imaginemos, ¿no? En algo tal vez un poquito más mundano, más de carne. Cuando una persona pierde un miembro, ¿no? Esto es una analogía medio curiosa, porque hay personas que aunque hayan sido amputados, van reportando que sienten dolor en ese lugar. O comezón. Aunque ya no esté. O comezón, yo no puedo decir cómo. Y esto tiene toda una explicación alrededor de las vías nerviosas y de cómo va funcionando nuestro cerebro. Pero la cosa es que no se alcanza a procesar esa ausencia. Nosotros seguimos pensando que está ahí, ¿no? Seguramente se ha topado usted, si ha perdido a alguien, que de repente lo sueña. O que de repente se acuerda, o que de repente le dan ganas de salir con esa persona, aunque ya sabe que está muerto, ¿no? Eso duele toda la vida. Claro. El problema ahí es cuando ese dolor ya no es tanto el dolor de la ausencia, sino que se vuelve el centro de nuestra vida. Es como si le pusiéramos un altar de muertos perpetuo a esa persona, porque todo es en referencia a la persona que ya no está. Eso es una manera de retener también esos afectos y que simplemente se acaba haciendo ahí un movimiento liminal otra vez, en el que se vuelve más importante la ausencia de la persona que el tiempo que estuvo con nosotros. Porque ya todo es en referencia, imaginemos, ¿no? El marido que muere. Ya todas las pláticas de ahí para adelante son, ay, como me dijo fulanito. Ay, ¿te acuerdas lo que hizo fulanito? Ay, cómo me recuerda eso fulanito. Eso se dice en la teoría que es que la sombra del objeto cae sobre el yo. Ya me estoy poniendo medio técnico acá, pero para explicarlo es esto, es que se vuelve todo el mundo la falta, la ausencia de esa persona. Y ahí es una cosa que uno no puede decir, bueno, eso se le va a quitar en 1 año o en 2. Eso sí no se quita. Eso ya es una construcción melancólica, ¿no? Ya es otro tipo de dolor. Esto ya va respondiendo no tanto a esa como deslibidinización que estábamos diciendo, como ese reorganizar los afectos, sino que ya es un movimiento más bien fuera de la realidad. Okay. Ya no es que estemos nosotros luchando en la realidad de afrontar a la persona que nos hizo falta, sino que ya no hace falta. Ya me está acompañando en todo momento. Y es muy curioso porque realmente hay un montón de ritos sociales que van hacia olvidar a la persona. El otro día estaba viendo que en una comunidad de Irlanda, me parece, no estoy muy seguro, cuando alguien muere, el velorio se hace en la casa de la persona y va toda la comunidad, los vecinos, y te dan la mano, pero es como un apretón fuerte y todos te dicen, lamento tu pérdida. Imagínese que van sus 200 vecinos a apretarle la mano nos queda hecha pedazos, ¿no? En lugar de que sea un abrazo, y la persona que lo estaba comentando dice, es muy curioso porque te queda la mano hecha pedazos, pero es como que 200 personas te reafirmaron que ya no está esa persona y que lo entienden y que saben lo que te duele. Y esto es una manera de ya no estarle dando vueltas al asunto. Se acaba ese día, todos lo afrontamos, todos lo platicamos y nos quedó muy claro. Reconocemos que ya no está. Por supuesto. Y ya, ¿no? Y se entierra la persona al día siguiente. Claro, hay misas y todo lo demás. Pero, si se fija, es muy curioso cómo sucede a veces acá en nuestro país, ¿no? En donde puede llegarse a volver una persecución, que si no se rezan no sé cuántas cantidades de rosarios, entonces el alma de tal persona no va a encontrar descanso. O que si tú no, que es otra cosa que se dice, es que no estás dejando descansar a tu padre, o a tu abuelo, ¿no? O a tu madre, así, llevando tu vida de esa manera. O sea, tenemos esta fantasía de que todavía después de muertos nuestros padres están preocupándose por nuestras babosadas. Imagínense nada más el horror con el que se va a vivir eso. Claro, ¿no? Claro. Porque entonces nunca se fue. Sí. ¿No? Está ahí, sigue. Y esto, como una de tantas otras cosas que suceden en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Luego estos aniversarios, que nos estamos acordando cuándo se murió la persona, como si tuviera un cumpleaños nuevo. ¿Cómo? O sea,
Y uno lo puede decir desde como con otro tono de voz, es que es para recordar a la persona. Pero recordarle el día que se murió. O sea, ¿qué estamos recordando? ¿En la agonía? Digo, de tantas cosas que vivimos con la persona, vamos a recordar el día que se murió. El día más horroroso de su vida seguramente. ¿Por qué? ¿No? Son ritos y son costumbres que van hablando de esta incapacidad que tenemos de poder lidiar con esa realidad. Porque es un esfuerzo inconsciente de mantenerlos. Porque, si se fija, hay otra cosa. Si no fuera como por esta retroalimentación que nos viene de nuestro alrededor y por una determinación real, en nuestra cabeza las personas nunca se van. ¿Qué quiere decir esto? Disculpe. ¿Qué quiere decir esto? Nunca se van las personas, los objetos nunca se van del todo. ¿Por qué? Porque se hicieron parte de nosotros. Al momento en el que nosotros empezamos a llevar una relación con alguien, y todavía mucho más cuando son nuestros padres o nuestros hermanos, se vuelven parte de nuestra persona. Esto no en una forma canibalística, sino que nos influencian de una manera tal que se vuelven parte de nosotros. Empezamos a adoptar manerismos de ellos, ¿no? Y con los padres se vuelve una cosa todavía más psicotizante, si quiere, porque aparte físicamente nos parecemos, ¿no? Y con los hermanos igual. Ay, ¿cómo te pareces a fulano? Ay, mira cómo está. Siempre van a estar ahí, porque son un punto de referencia en nosotros. Entonces, que la persona muera, en la realidad hace que ya no esté, pero en nuestra cabeza sigue siendo un referente. Entonces, esto, si no lo alcanzamos a procesar como algo normal, ¿no? Como, bueno, claro, me voy a acordar todo el tiempo de él, empezamos a generar un montón de cosas por encima de ello, ya digamos como formaciones sintomáticas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Estoy intentando lidiar con ese afecto que no le encuentro un lugar, ¿no? En lugar de decir, pues claro, siempre me voy a acordar de esa persona, ¿no? Ni modo que se me olvide. O sea, tampoco es el fin, ¿no? Que se nos olvide una persona. Pero en lugar de poder entender esto de esa manera, decimos, me sigue acompañando. Ay, me acordé y es como que ahora me visitó. Y vamos despegando, porque luego llega otro tarado y nos dice, a mí también. ¿Cómo? Y nótese, no, dice, bueno, pero es que esas son creencias de las personas. No. Eso ya es partir hacia la esquizofrenia. Cuando empezamos a reafirmar ese tipo de ideas, no es algo lindo. Es como cuando les decimos a los niños que esté el niño Dios y que les va a traer regalos, y a los 8, 12, 14 años dicen que el niño Dios no existía. Es una mentira. Es una mentira. Nosotros podemos hablar en una cuestión religiosa y que si no se hace tal ritual o que si no se dan tales misas o si no se hacen tales mantras, no va a suceder tal. Pero una cosa, y que tampoco debería de ser así, fíjese, porque es como si estuviéramos aislando de la razón una parte de nuestro pensamiento, porque ahí ya no se vale criticar, pero claro que se debería de valer criticar ahí, en eso, ¿no? Como si ahí la lógica y nuestro entendimiento no funcionara, porque pensamos que si lo hablamos de esa manera es menos doloroso, pero es al revés. Ahí lo que estamos viendo es, imagínenlo como en un adicto, ¿no? Ahora traigo estos paralelismos. Imagínense un adicto. No, es que yo ya nada más tomo los fines de semana. Sí, claro. Pero no lo has dejado, ¿no? Y tal vez el punto no es dejarlo, pero el punto es decir, pues sí, sigo clavado con el alcohol, ¿no? Esto es lo mismo, es como, bueno, no es que estemos haciendo sesiones espiritistas con nuestra ouija y poniendo velas y todas estas cosas. Nada más es que sentí su espíritu. Dígame, ¿cuál es la diferencia? Una cosa nos puede parecer paganísima y blasfema, pero decir que nos está visitando un espíritu, no. Oye, ¿sabes qué? Digo, hemos hasta ahorita que dijiste eso, me recordé de un caso con un paciente que quiero, dentro del tema de la muerte de los padres, creo que esto se hace mucho más presente, eso de sentir que vino y que me visitó, cuando hay una muerte inesperada por accidente o cuando hay un suicidio.
El duelo me imagino, y digo, no es una generalidad, pues no es que todos les pase eso, sino que ahorita nos van a pasar las preguntas. No es que a todos les pase eso, pero sí yo lo he notado que cuando hay un suicidio o cuando hay una muerte inesperada por accidente o por un infarto fulminante, esto es lo que yo he escuchado que refieren los pacientes. Me gustaría saber desde el punto de vista de psicoanálisis cuál es la diferencia entre una muerte natural, por ejemplo, el duelo por un padre de una muerte natural, al duelo por la muerte por un suicidio, por ejemplo. Es curioso. Digo, el dolor es el mismo porque la pérdida está, pero en uno era, bueno, pues ya era tiempo o le tocaba o así, y otro se lo provoca. Otra vez, no podríamos pensar en medir el dolor, No. sino más bien cómo se va tramitando el dolor, porque cuando alguien muere en un suicidio es una situación violenta. O sea, no es lo mismo decir, vamos, si le quitáramos la palabreja, ¿no?, de suicidio, es una muerte violenta, como sea, ¿no? Digamos que es un asesinato, pero es un propio asesinato, o sea, me maté, no es como me eutanicé, ¿no? No es me maté, o sea, fue algo violento hacia mi persona que acabó con mi vida, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Eso es lo que le va dando el peso, porque es como si dijéramos, es que no murió, lo mataron. Inmediatamente nos brincamos, ¿no? ¿Quién? Y viene una indignación, ¿no? ¿Y quién fue el que se atrevió a hacerle daño? Y eso es lo que cuesta mucho trabajo de tramitar de un suicidio, porque la pregunta con el suicidio es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a que se lastimara de esa forma? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué ¿Quién podía fue? haber hecho yo? ¿No? ¿Quién fue el culpable? Es horroroso realmente atravesar por una situación así, porque ¿quién tuvo la culpa? ¿No? ¿Fue la mamá? ¿Fue la novia? ¿Fue la esposa? ¿Fue el hijo que le dijo tal cosa? Es como si estuviéramos buscando, así como detectives, quién fue el culpable del asesinato cuando la persona fue la que se mató. No, Claro. ahí no hay mucho más culpable más que el que se puso la pistola. O sea, no hay. Bueno, al menos de que hubiera complicidad en eso, pero eso es lo que lo va haciendo tan difícil. Y acá la diferencia es que cuando suceden este tipo de cosas, hay que entender cómo funcionamos nosotros de una manera inconsciente. Nosotros le vamos buscando un sentido a todo. Un sentido a todo y una organización a todo. ¿Usted no le ha visto caritas, por ejemplo, a los contactos de luz? Ay, sí, José Luis, ahorita que me dices, sí, les dio carita. Y no tienen carita. Como de susto. Y no tienen carita. Y ya de susto. Y ¿no? ya de susto, sí. Sea, como el emoticón de... Sí. Bueno, no son ojos, son agujeros y no tienen nada que ver una cosa, pero le encontramos forma. Ajá. Fija cómo funciona nuestra cabeza. Le vamos intentando dar un sentido a lo que nos está rodeando. Cuando alguien muere, pasa lo mismo. ¿Por qué pasó? ¿No? ¿Cuál fue el sentido de esto? Y eso es lo que muchas veces nos va generando desde alucinaciones, que esto tampoco es para espantarse, ¿eh? Tal vez ahorita alguien que escuchó esto de que me visitó, dijo, ¿cómo que eso está mal? Lo que está mal es darle vuelo a ese papalote, darle hilo a ese papalote, porque si nos vamos por ese lado es un agujero negro tremendo, ¿no? Pero, a ver, es que el otro día me desperté y lo vi sentado frente a mí. Lo quiso ver sentado frente a usted. Seguramente lo soñó. Cuando soñamos, alucinamos. Y hay muchas formas de que cuando nos despertemos todavía no nos despertemos del todo. Y que sigamos soñando todavía. Y que se va como difuminando la realidad. Porque no alcanzamos a entender que esa persona ya no está. Y lo queremos colocar ahí. Eso es lo que resulta con estas muertes súbitas, cuando hay un proceso, ¿no?, de enfermedad, como que nos da chance de tramitar qué es lo que está sucediendo. Y también se vuelve una cosa dolorosa en otro sentido, porque también podemos ver el deterioro de la persona, que es una cosa devastante también, claro, ¿no?, para nosotros. Pero cuando son súbitos, es como me vino a decir algo.
o se vino a despedir. Porque así de importantes somos, ¿eh? Para que alguien antes de que se muera nos tiene que decir adiós. Oiga, por favor, déjelo que se muera tranquilo. No, por favor. Mira, tenemos llamadas de nuestro público. Gracias, Imelda. Dice, gracias por hablar de esto. Mi mamá murió el sábado pasado y este programa me va a ayudar. Esperemos que sí, así Imelda. sea. Aide dice, a veces me encuentro marcando el número del teléfono de mi abuelita para hablar con ella como lo hacía por las mañanas para platicar, y qué dolor. ¿El dolor nos puede volver locos? Nos lo agrava. Nos lo agrava. No es que una situación dolorosa nos vuelva locos, sino que se agravan las situaciones que llegáramos a tener, ¿no? Y ahí hay que entender que todos podemos acabar muy mal en una situación dolorosa, o sea, nos desestructura, eso es lo que sucede. Ahí, digamos que lo que tendríamos que cuidar es qué tanto nos rompe, o sea, hasta dónde nos puede llevar y el tiempo que nos toma regresar. A todos nos puede dar una depresión de no levantarnos de la cama y de no querer comer y de sentirnos tristes en cada momento y de que nos den ganas de llorar en todos lados. El asunto es cuánto tiempo regresamos de eso. Es como pensar que nunca vamos a enfermar de gripe, por ejemplo. No, yo soy inmune a la gripe. No, pues en algún momento nos va a pegar algo. El problema ahí es si yo me enfermo cada 15 días de eso, ¿no? De que si me enfermo cada 15 días o si cada que me enfermo de gripe termino en el hospital, eso es lo que nos tendría que preocupar. Esto de que el dolor nos puede volver locos, nos agrava ya una problemática previa. No es que nosotros estemos súper bien y de repente algo pasa y ¡pum! Así, como la persona que le dieron un susto y se volvió diabética. Eso no pasa, eso no pasa. A ver, dice Yolanda, entonces los muertos ya no vienen. No. Depende de las creencias, pero no. Como hombre de ciencia le puedo decir. Triste su calavera, la verdad, si alguien lo hace por eso, porque el que se murió fue él. Sí. Pero el problema ahí es que tan enganchados estamos con estas personas como para meternos en esa historia. Porque hágale como le haga, el que se mató fue el otro. Claro. O sea, claro. Dice, hace tiempo, Carlos dice, hace tiempo leí el libro La muerte, un amanecer. Es una de las pioneras, bueno, fue, porque ya murió, una de las pioneras en todo lo que es de tanatología, y sus libros a mí me parecen, excepto uno que habla, que ese no me gustó, me tocó mucho, y no porque esté feo, sino que a mí en lo particular me tocó mucho, que habla de la muerte de los niños. No recuerdo el nombre, pero sí a mí ese me tocó mucho, muchísimo. Y primero, para usted que me manda un WhatsApp que dice, ¿qué pasa cuando unos padres son narcisistas? ¿El duelo es mayor o diferente? Muchas gracias. Primero, ¿a qué te refieres con padres narcisistas? Esto sería muy importante. ¿A qué te refieres tú con padres narcisistas? Y dice, mi pregunta es, ¿las personas que se mueren ya no nos ven, ya no saben de nosotros? No sabría decirle, mi reina, porque yo nunca he tenido ese tipo de experiencias. Yo creo que aquí depende de las creencias, pero si te quieres que te comparta la mía, te voy a decir, mi creencia es que la materia se destruye, y si los ojos son materia, pues simple y sencillamente pues ya no hay ojos que nos vean, ¿no? Probablemente estén en otro plano, no te lo sabría decir, pero ni siquiera te podría contestar. Esto depende de las creencias de cada quien. Y luego, estas ya las contestamos, José Luis. Si
Si usted quiere hacer una pregunta, comuníquese al 333-450-8888. 333-450-8888. Estamos transmitiendo en vivo ahorita en Instagram y acá en Facebook. Dice, ¿qué tema? La muerte. Vengo de dejar a mi hermano René Octavio Castillo ya en el panteón. Bueno, digo, lamentamos mucho tu pérdida. Déjeme le muevo aquí. Sí, sí, de recién que cuando nosotros perdemos a alguien, regresar del panteón y los días subsecuentes sí son pesados. Y aquí el asunto es como tomarnos el tiempo, ¿no? Dios y tiempo, digo yo, siempre. Dios y tiempo, ¿no? Claro, reacomodar la vida, ¿no? Es lo que se tiene que priorizar, porque hay varios caminitos que nos dejan muy mal parados. Una es hacer como que no pasó nada, de las peores cosas que puede hacer, ¿no? Porque no lo estamos tramitando. Si lo pensáramos tal cual, desde un punto de vista psicoanalítico, todo tiene que ver con cómo se va tramitando el afecto. Eso es lo que va generando una vivencia como traumática o como no traumática y nuestro desarrollo previo, ¿no? Imaginemos a una persona que lo chocan en la calle, ¿no? Hay personas que esto los desarma, que no saben a quién hablar por teléfono, que les da por llorar o que corren, aunque los hayan chocado a ellos, ¿no? Huyen. Y hay otras personas que lo chocan y se bajan y se suben a un taxi, ¿no? Dejan su carro y se suben a un taxi. Uno puede decir, oye, pero si lo chocaron y tuvo una pérdida económica y ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ahí es cómo se alcanza a tramitar eso que está sucediendo. Esta es una capacidad que vamos alcanzando a desarrollar en nuestro desarrollo, ¿no? Valga la redundancia, y que no es como hacer lagartijas. Esto tiene que ver con nuestra formación y la manera en la que nosotros fuimos aprendiendo a enfrentar la vida. Si nosotros no tenemos esa resistencia y esa capacidad de organizar, imagínelo como si fuera, seguramente ha visto este jueguito, el Tetris. Ajá, sí. De esos que caen como cubitos. Ajá, cubitos. sí, que son unos cubitos, este juego ruso, que caen unos cubitos y que uno los tiene que ir acomodando. Imagínense que así es nuestra existencia, por eso es que se hizo tan famoso ese jueguito. Así es la vida en general. Nos van llegando cosas y las vamos acomodando en nuestra vida. Y cada tanto las vamos limpiando, si las acomodamos bien. Un evento traumático es que la velocidad se acelera de esas piececitas. Si no tenemos práctica, se nos van a apilar y se nos va a echar a perder todo lo que llevábamos. Si no, las vamos a alcanzar a acomodar. Digamos, lo traumático del evento es cuántas piezas nos sueltan al mismo tiempo, ¿no? Para acomodarlas. Hay momentos en los que se nos va a hacer pedazos como le hagamos, ¿no? Y hay personas que tal vez lo van a poder acomodar. Acá el punto es que eso es lo que nos va dando la posibilidad de salir adelante de este tipo de problemas. Y con los duelos, si no hacemos nada, la vida nos va a seguir dando cachetadas de ya no está, ya no está, ya no está, ya no está, hasta que vamos a reventar. No hay forma de que le demos la vuelta. Hay personas que dicen, es que me hice el fuerte, es que me hice... No, es que hay una incapacidad de poder procesarlo en el momento. Y nos va a llegar un momento como marrazo a la cabeza, ¿no? Entonces, es acomodar las cosas que están sucediendo. Hacernos conscientes, hablarlo con las personas con las que tenemos a nuestro alrededor, con nuestros familiares, acomodar sus cosas, ¿no? Recordarlos y empezar a despegarnos de ellos, porque ya no va a haber forma, ¿no? Ya no va a haber forma de continuar con esa relación. Sí. Carlos, Catalina, yo te sugiero que le subas a tus bocinas, súbele a tus bocinas para que nos puedas escuchar, porque tenemos micrófono y hay personas que nos dicen que sí se escucha. Probablemente sea tu aparato, ¿eh? Necesitas subirle un poquito más a tu porque tenemos el micrófono y hay personas que dicen se escucha bien, se escucha bien. Yo estoy monitoreando aquí en la oficina y en la oficina me dicen que se está escuchando bien, entonces probablemente sea tu aparato más que el volumen. A veces queremos escucharlo con la bocina de nuestro celular, tipo de cosas, y
con el ruido se pierde. Póngase un audífono. Si quiere escuchar así como algo con fidelidad, con los audífonos es mucho mejor, con sus manos libres. Sí. Porque sí, estoy monitoreando y me dicen que sí se escucha, ¿no? Sobre todo, mira, ya ves, aquí ya me están diciendo muchas personas Y luego que sí alguien dice, escuchan sí, pero perfecto, muy bajito. ¿no? Ok, dice, mi madre murió hace 5 meses y me está ayudando mucho a entender muchas cosas. Qué bueno, ese es el objetivo del programa, ¿no? Ese es el objetivo del programa. Mónica, buena pregunta, Mónica, ¿eh? Muy buena pregunta. Dice, te la voy a dejar al final para corrernos un poquito. Dice, ¿por qué se sueñan las personas que ya murieron? Ya lo dijimos, es como este anhelo de volverlos a tener con nosotros. Entonces, ante los anhelos, pues por supuesto, digo, qué bonito soñarlos, ¿no? Qué bonito poder soñar a esta persona que ya no está con nosotros, porque es como volverlos a tener aunque sea en ese espacio. Y la buena pregunta de Mónica, ¿por qué no aceptamos la muerte? Porque no podemos, porque no es una experiencia repetible. Ajá. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de tramitar, ¿no? Para empezar, Sí. no entendemos cómo funciona, ¿no? Y ahí es en donde empezamos a hacer todas nuestras teorías y nuestras fantasías de que si va a pasar esto, de que si vino el Espíritu Santo. Y no Busque. sabemos qué hay después, o sea, la gente se murió y bueno, nos dicen que se van al cielo. No nos sabemos dicen que por experiencia. por experiencia. Nótese, Claro. porque ahí es en donde otra vez se nos empieza a descoser el inconsciente y le damos la entrada a la loquera. Sí sabemos qué pasa cuando alguien muere. No es para que nos pongamos sobrenaturales aquí, ¿no? Ahorita va a llegar Ajá. Jaime Maussan de lado. Sí sabemos qué pasa, no nos hagamos tarudos. La cosa es que no lo sabemos de primera persona. Y ahí es en donde ya metemos nuestra trabita, ¿no? Pues es que a mí no me consta. Y ahí ya se vuelve la incertidumbre, ¿no? Como yo no lo he visto, entonces yo no sé cómo funciona. Entonces seguramente están pintados los planetas en el cielo, porque yo no los he visto personalmente, ¿verdad? Porque yo no me he parado en ellos. No, pues también podemos saber por referencia. Aquí el asunto es que como no es algo que nosotros podamos imaginar, no podemos imaginar el mundo sin nosotros. Y bueno, así de oye, narcisista está el asunto. Y déjame te digo algo, en nuestra cultura occidental es algo que no se acepta y que nos cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, en la filosofía Zen se maneja de otra manera la muerte, ¿no? Los lamas, si tienen la oportunidad de leer el libro de la vida y de la muerte, tienen otro concepto de la muerte. Somos nosotros los que... No todas las culturas no aceptan la muerte. Pero los lamas no son los que reencarnan. Eso me suena como a renegación de la muerte totalmente. Bueno, pero no, yo no me voy a morir, yo voy a renacer en alguna otra cosa. Pero no es que no la acepten, pues. O bueno, vemos, por ejemplo, que en algunas religiones, inmolarse, que son los que se ponen las bombas y se explotan, para ellos hacerlo, la muerte, yo digo, a mí me dicen, oye, tienes que ponerte tú ahí con un montón de bombas, y bueno, por supuesto que claro que no. Pero para estas personas hacerlo es un pase directo a la gloria, a ver a Dios, pues. Entonces también depende de las creencias, ¿no? También depende de las creencias. Oye, nos quedamos, y a mí esto me parece súper interesante, la manera de tramitar, y dijiste, yo decía suicidio o una muerte inesperada, pero también las desapariciones. Ahorita... Digo, yo rara vez transito por las calles y el otro día pasé por la glorieta de Niños Héroes, y la glorieta de Niños Héroes está, el monumento a los Niños Héroes está tapizado de personas desaparecidas. Es otro duelo muy difícil de tramitar porque no hay cuerpo. Ajá, porque ni siquiera es como que podamos empezar el duelo. Eso es lo doloroso justamente de las desapariciones. Y cuando son desapariciones de este tipo, ¿no? Que es por algún secuestro, y también se vuelve un tema delicado porque, imagínense, ¿no? Tal vez nosotros sabemos que nuestro familiar estaba en problemas con alguien, ¿no? Y con alguien peligroso.
es nuestro familiar, sabemos con quién se mueven ellos, ¿no? Y de repente un día no vuelve a la casa. Nótese, no nos consta qué pasó, pero hay todo un trasfondo, otra vez, no podemos hacernos tanto tarugos de que algo le hicieron, algo le pudieron haber hecho. Pero ahí es otra vez esta incapacidad de la que estábamos hablando, porque no es asumir, no es irnos por el camino lógico, ¿no? Oye, no ha llegado, pues hay que hablar a sus amigos, hay que buscarlo. No lo han visto, ¿no? Pues hay que buscar en la Cruz Verde, en los hospitales. No está. Bueno, pues vamos a buscarlo al CEMEFO, porque igual y lo encuentran ahí. Tampoco está. ¿Y qué es lo que pasa por la cabeza? Está desaparecido. Si sabemos que hay todo un trasfondo de violencia, ese está desaparecido entra a reemplazar lo que la realidad nos está empujando sobre la cara de lo mataron. Lo mataron, seguramente alguien lo asesinó, ¿no? Y todavía más si sabemos que de hecho ya han sucedido esas cosas entre sus familiares, entre las personas que están alrededor, pero ahí se hace un movimiento melancólico, y esto lo vemos en la televisión con ciertos movimientos políticos, ¿no? Por ejemplo, de los normalistas, ¿hace cuánto fue esto? Sí. ¿No? O personas del 68 que lo siguen buscando. Sí. Fíjese cómo ya se vuelve una imposibilidad para nuestro psiquismo tramitar el hecho de están muertos, ¿no? Seguramente lo asesinaron, pero no tengo la certeza. Pues no, pero eso es lo más probable, ¿no? Y cuando empezamos, es que está desaparecido. Fíjese todo lo que hay ahí alrededor, porque se puede volver un martirio, porque por un lado tal vez se desapareció él, ¿no? Igual y huyó. Si eso sucede, bueno, no los andamos buscando, ¿verdad? Porque sabemos que se están escondiendo. Pero cuando decimos lo desaparecieron o está desaparecido, es como una manera de decir con un volumen más bajito, lo asesinaron, estoy buscando al culpable del que lo asesinó, ¿no? Pero si lo dijéramos de esa manera, nos abre la posibilidad de acomodar esa idea y no de exigir vivos se fueron y vivos no. ¿Quién fue el culpable de esto? Claro. ¿No? Ya se vuelve una queja lema, real. ¿no? Desde el lema y vivos se fueron y vivos los queremos. Y es la incapacidad de aceptar la muerte. lo que pudo haber pasado, lo más probable, porque otra vez alguien va a salir, ¿no? Con su antorcha. Pero no te consta. No me consta, pero, hombre, es otra vez esto mismo, ¿no? Y tal vez podemos ver, esto lo podríamos analogar con la muerte de los artistas. ¿Cuántas veces no he escuchado que vieron a Pedro Infante? O a Elvis Presley. O a Elvis Presley. Sí. O a quien usted guste, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nos imaginamos que la gente no murió cuando hay un reporte forense, cuando hubo un accidente? O sea, y esto sucede justamente en ese tipo de situaciones. Como hay un accidente de aviación, seguramente está en otro lado, lo vieron en otro lugar. Es porque no queremos pensar los que murieron. Pero si era el avión, si se cayó, encontraron los cachos y no encontraron más que cachos de personas, murió. Aunque no lo hayamos visto en sus últimos momentos, murió, ¿no? Ese es a donde nos va llevando ese camino. Es como que si vemos huellas de caballo, no vamos a buscar cebras, vamos a buscar caballos. Pero, otra vez, esto habla de la imposibilidad en nuestro psiquismo de poder adaptar esa parte de la realidad, a nuestra realidad interna. Y no es algo que, no lo voy a razonar para que entre a la cabeza de alguien. Claro. No se puede. Sí, claro. ¿No? Es algo que, como le hagamos, así está armado. Se necesita un proceso larguísimo. Y si ya eso sucedió, ese es el menor de los males, déjeme le digo. Hay muchas otras cosas que están previas. Un saludo para Rosana, que nos está escuchando en Madrid, y bueno que te puede servir este programa porque a final de cuentas ese es el objetivo. Dice Amanda, alguna vez escuché que el miedo a la propia muerte es el miedo al olvido. Sí, en sí, por ahí hay un montón de frases de eso, ¿no? Dice, uno no muere realmente hasta que ya no se pronuncia nuestro nombre. Qué horror, ¿no? Bueno, la película de Coco
habla de eso, precisamente, ¿no? Ah, no la he visto. Sí, la película de Coco habla de eso. Es como, no puede pasar porque sus familiares no lo recuerdan. Entonces ahí sí Porque se no, ve o sea, al sincera. revés. Sí, vela, está padre. Vamos a ver. A mí me dijeron que iba a llorar, 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 llorar y no. Y vaya que soy lloroncita en las pelis, ¿eh? Pero no. Es el miedo al olvido, tal vez, pero el asunto ahí es como le estaba diciendo hace rato, no podemos visualizar el mundo sin nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros, escuche bien, el mundo empieza y termina con nosotros. Por eso es que tenemos tantos problemas a nuestro alrededor del clima, de la corrupción, porque vamos así. Porque no alcanzo a ver mucho más allá. Si no es por una, otra vez, en una cuestión científica, no me va a hacer sentido algo que no está pasando al frente de mí, ¿no? Entonces, si yo escuchamos, ¿no? Es que el cambio climático, y luego alguien dice, pero en mi casa está haciendo frío. Fíjese nada más la estupidez del asunto, ¿no? Que en tu casa esté haciendo frío no quiere decir que no se esté cambiando el clima. Pero esto, en lugar de criticarlo así, fíjese hasta dónde llega la capacidad de razonar, ¿no? Pues que en mi casa todo está bien, ¿no? Es que la inseguridad está durísima en nuestro estado. No, pero en mi colonia no ha pasado nada. ¿En serio? Hasta ahí llega el palmo de narices de percepción que tienes. Entonces, esto, si lo entendemos así, es morir. No, pues los otros son los que se mueren, yo no. Yo tengo la fantasía muy profunda en mí que yo nunca me voy a morir. Y esto es en lo que está todas estas apreciaciones de la muerte en las religiones. Por eso le decía, no son los que reencarnan, no es así como que acepten muy bien el hecho de dejar de existir. Sí, no, es que me espera otra cosa y luego me voy a hacer todavía más poderoso que antes, ¿no? Porque todos tenemos esta fantasía, porque nuestra cabeza, imagínense como si hubiera empezado a grabar desde el primer momento. No se puede percibir que exista algo sin nosotros, porque nosotros somos los testigos de lo que está sucediendo. Entonces, sin mí, pues claro que no. Y esto es un problema de percepción, ¿no? No podemos tramitar nuestra propia muerte. Entonces, ¿cómo me van a olvidar? ¿No? Pero si yo soy tan maravilloso, ¿no? Todo esto gira alrededor de esa parte narcisista que todos tenemos, ¿eh? No es una cosa tan extraña, pero nos sirve para entender. No te veamos mucho en Instagram. Es algo cortado. A ver. Pregunta equivocada, Amanda. ¿Qué Para aquí, para nuestro invitado. ¿Ya leíste el libro Muchas vidas, muchos maestros? No. 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 Es que yo le puedo decir, a mí me gustó. Mi opinión es que a mí me gustó. Es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo por Brian Weiss. Y a mí me gustó. Pero yo sé que a José Luis no le gustaría, ¿eh? Los psicoanalistas no les gusta ese tipo de lectura. Es el acercamiento, fíjese, porque luego también podríamos pensar que es por el gusto, ¿no? Todo lo que le estoy intentando decir ahorita, y se lo estoy intentando explicar, usted lo puede razonar. Usted puede hacer un camino lógico hacia lo que le estoy diciendo. Y así es como se me educó, y así es como me eduqué, yo también. No le estoy hablando de mi pasión, no le estoy hablando de mi creencia, no le estoy hablando de algo que no pueda usted comprobar, ¿no? Si ahorita yo le estuviera diciendo que tuve diálogos con Dios, con un Dios, ¿cómo lo comprueba usted? Agarre el método científico y sáqueme de mi error. ¿Cómo lo comprueba? No se puede. Lo que le estoy queriendo aportar, y que es en nuestro programa o las veces que podemos participar aquí con la doctora, es esta manera de poder llevar un tren de pensamiento que usted pueda comprobar, que usted pueda entenderlo de esa manera. No es una cuestión de creencias. Entonces, toda esta literatura que puede hablar de la experiencia de alguien o de la religión sobre tal cosa, uno podría decir, bueno, pero de todo se aprende. Sí, pero no es una manera de construir una idea que la haga válida. Es una cuestión empírica, ¿no? Es como si le contara yo de que un día se me apareció un monstruo. Sáqueme de ahí. Mira, aquí tengo de Ceci, no, alguien dijo ahí que la energía no se crea ni se destruye. La energía no, la materia sí. ¿Qué? Sí. Es que decía que si los muertos nos ven, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahora mire, le voy a ser como muy honesta y esta es una aportación muy personal, no está en ningún libro.
¿A usted le sirve para ser mejor persona creer en la reencarnación? Va. ¿A usted le sirve para ser mejor persona aquí ahorita, en el tiempo que estamos viviendo, interactuando con los que estamos aquí? ¿Pensar que se va al cielo o al infierno? Va. Independientemente de su creencia con respecto a la muerte, la que sea, si a usted le ayuda a ser una mejor persona aquí, que es el único momento que realmente tenemos, tangible y comprobable, que aquí estamos, no importa. La que usted adopte está bien. Si el objetivo, desde mi muy particular punto de vista, es ser una mejor persona, a mí me ayuda a creer en la reencarnación, perfecto. A mí me ayuda a creer que me voy al cielo si soy buena persona, perfecto, ¿sí? Es como todo aquello que le sume a ser una mejor persona es válido. Porque yo creo que hay tantas cabezas y tantas doctrinas y tantas teorías como personas en el mundo. Y simplemente es una aportación más, ¿no? Fíjese, doctor, estaba viendo esto que dice por aquí, que faltó, ¿no? De muchas vidas, muchos maestros, escrito por un psiquiatra. Le voy a platicar que hay psicoanalistas que escribieron sobre fantasmas. Ay, nada más para que se dé un quemón, ¿no? Ajá, sí. Que lo haya escrito alguien con un grado de lo que quiera. Bueno, he visto personas con unos currículums de este tamaño que también van generando unas opiniones igual, ¿no? Que lo diga alguien con un grado no quiere decir nada. Es otra vez, regreso a lo de mis opiniones y a lo que le estoy pudiendo platicar. Es algo que usted puede razonar y usted puede argumentar de manera lógica contra lo que estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, hace ratito que estábamos diciendo esto de los espíritus, ¿no? Alguien me puede llegar y me puede decir, pero es que yo he visto un espíritu, ¿no? Podemos tener un argumento cívico, ¿no? Lógico alrededor de eso, porque yo le podría preguntar a usted, ¿cómo es esto de los espíritus? ¿Tú qué te imaginas que sea un espíritu? Pues es que era como mi abuelita Coco, pero sin carne. Ok, y ya de ahí vamos a empezar a plantearnos, ¿por qué se organizaría su abuelita Coco? O sea, ¿por qué el espíritu de su abuelita Coco tendría ojos? Si los ojos están hechos para reflejar luz. ¿Cómo atraviesa la luz a su abuelita Coco? ¿Cómo está haciendo sonido su abuelita Coco? Y ya podríamos empezar a desmenuzar esta idea con cosas muy tangibles, con cosas muy científicas, y podríamos decir, lo que usted vio fue a su abuelita Coco, o lo que usted tuvo fue algún tipo de manifestación de su psiquismo por el dolor que está sufriendo por la pérdida de su abuelita Coco, ¿no? Y eso es a lo que vamos, porque si algo le puedo yo aportar a ustedes, mi experiencia en el consultorio, ¿no? Todas estas cosas no es por hacer un comentario mordaz sobre algo, sino porque ese tipo de desviación hacia esas ideas nos van abriendo huecos de dolor, nos van generando un sufrimiento implícito ante eso. Era lo que le estaba diciendo. Imagínense que si hubiera fantasmas desde ahí, ¿no? ¿A cuántas personas les parecen se les van a parecer los fantasmas buenos y a cuántos los van a empezar a atosigar toda su vida? Si esa fuera la idea, ¿no? Porque luego también eso nos deja otro espacio. Entonces la brujería existe. Entonces el diablo existe. Entonces los exorcistas existen. Y vean nada más el camino que estamos abriendo por decir que vi a mi abuelita Coco. Y bueno, yo creo que parte del objetivo y de la riqueza que yo veo en el programa es escuchar otra opinión, escuchar otro enfoque, porque si yo le traigo el día de mañana, por ejemplo, a una persona del Kabbalah que practique Kabbalah, va a ser otra la opinión de la muerte. Y si traigo a una persona que lleve la filosofía Zen, va a tener otra opinión de la muerte. ¿Cuál le queda a usted? Eso creo que es lo más importante. ¿Cuál es la que le queda a usted? ¿Con cuál se vive más a gusto? Si es así, muy lineal, objetivo, tiene que ser comprobable, pues esta le va a quedar perfecto. Si usted prefiere pensar que pues sí hay una reencarnación, le viene perfecto. Es ver, digo, porque aquí no tenemos la verdad absoluta, ¿sí? De hecho, estuve leyendo algunos comentarios en donde
bueno, entonces no somos energía. A ver, mi reina, yo dije, la materia, energía, son dos cosas diferentes. Que lo hablan las constelaciones, usted sabe lo que yo pienso con respecto a las constelaciones también. Y no a las constelaciones ni al tratado de las constelaciones de Bert Hellinger, sino de 3 gentes, 4, 5, 10 gentes que tomaron un diplomadito, se leyeron un libro y luego hicieron una constelación, hicieron un desmadre en la constelación. Entonces, depende, ¿no? También. Pero es una opinión diferente. Es qué pasa, cuál es el punto de vista de la muerte desde el psicoanálisis. Ese es nuestro tema. Y luego, bueno, pues ya nos vamos porque van saliendo cosas. ¿Dónde te podríamos contactar, José Luis, para una consulta? Por supuesto, en mi consultorio. Igual y ¿Tu teléfono? Por sí. 1523-0743 es el teléfono del consultorio. Es una contestadora. Ya se sabe mi línea de Melolico. Deje por favor su nombre, su teléfono y la persona con la que se quiere comunicar, porque es una contestadora compartida en los consultorios y yo me comunico de regreso. 1523-0743. Y decirle que ya va a estar aquí con nosotros José Luis y Gaby los miércoles para que lo espere, ¿sí? Y como siempre, José Luis, inmensamente agradecida porque vienes a enriquecer el programa de manera... Vi la cantidad de comentarios que se gestaron y eso es lo padre. Les agradecemos muchísimo, muchas gracias, José Luis. Nuevamente, ahorita lo vamos a poner en el post. 15230743, José Luis Samarripa. Muchas gracias, José Luis. Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias aquí en Instagram, gracias en Facebook por seguirnos. Y mañana, en punto de las 12 del día, usted y yo nos escuchamos. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.